Amigos, nos acompaña hoy en esta consulta una colaboradora de consulta participativa, una especialista dispuesta a orientarnos en salud. Nos referimos a la doctora Eva Marte, cirujana uróloga pediatra, a quien damos la bienvenida a consulta participativa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora. Con usted es una maravilla orientar a los amigos de estas consultas, porque su calidad para expresarse y orientar en materia de salud. Doctora, vamos a arrancar. Hace 3 días finalizó el mes de noviembre y este programa tiene dos virtudes. Primero es que vamos a hablar de ese mes de la salud del hombre, el mes de noviembre, y segundo, que este es el primer programa de la Navidad del 2023. Así es que vamos a arrancar enseguida, doctora, y como decía, hace 3 días finalizó el mes de noviembre, este mes dedicado internacionalmente a la salud del hombre. Dígame, doctora, ¿cuál es el motivo de este mes de noviembre en cuanto a la salud del hombre? Sí, la historia de que el mes de noviembre sea el mes de la salud masculina es que hace aproximadamente 13 años, un grupo de hombres se juntó en apoyo a otro amigo que tenía cáncer de próstata y decidieron formar un movimiento llamado Movember. Se llamó Movember por el mes de noviembre, decidieron que fuera el mes de noviembre, el mes de la salud masculina, y la M por bigote en inglés, que es mustache. Entonces, ellos lo que hacían es que a principio del mes de noviembre se quitaban el bigote y dejaban que el bigote creciera durante el mes de noviembre. Y ya luego ese movimiento se hizo que se creara una fundación llamada Movember, que si la buscan en el internet, tiene páginas para recaudación de fondos con la finalidad de recaudar fondos para el cáncer de testículo, cáncer de próstata y la salud mental masculina, que son como uno de los tres problemas mayores en los hombres y que los hombres no les gusta acudir a un psicólogo, no les gusta acudir al urólogo. Entonces, por eso, ya desde entonces, el movimiento empezó a extenderse en todas partes del mundo y ya en la actualidad ya se conoce que el mes de noviembre es el mes de la salud masculina. Sí, doctora, tenemos entendido que fue un grupo de amigos australianos Sí, que sí. iniciaron esta noble solidaridad y este trabajo para el asunto de la salud masculina. Pero nos llama la atención, doctora, que dentro de estos cáncer de la salud masculina, el grupo no menciona el cáncer de pene. Es que el cáncer de pene no es común, no es un cáncer que afecte como afecta el de próstata y testículo. Es menos común realmente. Y el cáncer de pene es más común en países de escasos recursos, por casualidad. Es mucho menos frecuente que el cáncer de próstata y que el cáncer de testículo. Y en Australia la incidencia es sumamente baja, que asumo que por eso no lo incluyeron dentro de la fundación. Así es, doctora, es entendible, pero de todos modos, y haciendo honor a este mes y esta iniciativa de estos amigos, díganos, doctora, ¿cuáles son los trastornos, las enfermedades que me afectan la salud masculina? Bueno, a propósito de la pregunta, en el mes de noviembre en Clínica Unión Médica estuvimos realizando todos los jueves un simposio de la salud masculina donde abierto a todo público y cada jueves hablábamos sobre
una rama en específico relacionada a la salud masculina. Entonces, por ejemplo, la primera semana hablamos sobre accidentes de tránsito. El hombre es el que más comúnmente tiene accidentes de tránsito, número uno, y número dos, República Dominicana es uno de los países con la tasa más alta de accidentes de tránsito. Ahí hablamos sobre las consecuencias de los accidentes y también el Intran participó con relación a educación vial. Luego también hablamos de la salud urogenital, o sea, de todo lo relacionado a la salud urológica del hombre, que es disfunción eréctil, es una de las enfermedades que afecta mucho al hombre y que repercute en su salud mental. Cáncer de próstata. Y dentro de la próstata, las enfermedades de próstata que no son malignas, pero que si no se tratan a tiempo pueden tener consecuencias, como es el crecimiento prostático, que desde el punto de vista médico lo llamamos hiperplasia prostática benigna, y la prostatitis, que es una inflamación de la próstata que suele pasar en pacientes jóvenes. También hablamos sobre la nutrición en el hombre, que es algo que se descuida porque el hombre es un poco más desorganizado a veces con la alimentación. Y ya luego se habló también de enfermedades gastrointestinales en el hombre, a sabienda de que el cáncer de colon es el segundo cáncer más frecuente en hombres. Y ya el último jueves hablamos sobre procesos infecciosos en el hombre, donde contamos con la participación de infectólogos que hablaron sobre las diferentes infecciones que son frecuentes en el hombre. Doctora, mire qué Ujú. interesante eso, esa reunión, si así podemos decirlo, ese simposio. Pero me llama la atención, ¿no se toca allí la infertilidad del hombre, los problemas del pene? Sí, sí, se tocó también sobre eso mismo, la fertilidad en el hombre, porque con el paso del tiempo s- hay- hemos tenido un aumento en la tasa de infertilidad en las parejas. Y se dice que se calcula que para el 2040 más o menos, la tasa de infertilidad de una pareja va a estar rondando el 40%, o sea, muy El, alta. el 40%, doctora, y se ha estudiado, hay nociones de esta infertilidad en cuanto a la pareja se refiere, si es mayormente masculina o mayormente femenina. Realmente se evalúa como pareja, eh, porque sí, puede haber un factor solo masculino o solo femenino, pero siempre se evalúa como un conjunto. Y la fertilidad, de hecho, se le carga más a la mujer, pero una consulta de fertilidad debe siempre estar acompañado de la pareja. Si va al urólogo, la mujer debe de ir con el hombre. Si va al ginecólogo, debe ir el hombre con la mujer. O sea, que es un asunto de dos y que a veces todo es como la mujer, se centra en la mujer. Y el hombre forma parte de esto también. Bien, pues doctora, quedamos claros de que este simposio que se hace los jueves y vamos a estar a partir de hoy pendiente, doctora, porque realmente es una, una reunión que orienta principalmente a nosotros los hombres. Pero vamos a arrancar, doctora, con el enemigo número uno de la salud masculina, la temible próstata. Cáncer de próstata, doctora, y las funciones principales de la próstata. Sí, el cáncer de próstata es la causa número uno de cáncer en el hombre. Antes era la segunda causa de muerte.
por cáncer, pero ahora ha venido a ocupar el número 1. La próstata, la función de la próstata es que contribuye con la formación del semen, produciendo parte de la sustancia del semen. Por lo tanto, es de vital importancia para la fertilidad y también contribuye con la función sexual. Y la próstata también produce una sustancia que se llama PSA, que es el que le hacemos a los hombres cuando evaluamos la próstata, que se encarga de diluir el semen. O sea, el PSA, el antígeno prostático específico, ayuda a que ese semen no salga concentrado, sino que salga líquido. Doctora, ¿y cuáles son los factores que favorecen, estimulan la patología de la próstata, la prostatitis benigna, la displasia benigna, el cáncer en sí de próstata? ¿Cuáles son estos factores en el individuo que conducen y provocan estas patologías en la próstata? Bueno, la prostatitis, que es la inflamación de la próstata, que es más frecuente en pacientes jóvenes, está causado, no se sabe exactamente la causa que lo produce, pero sí se asocia a infecciones de orina. O sea, una infección de orina, hubo una bacteria y la bacteria se fue a próstata. Lo otro es que es más frecuente también en pacientes que a la hora de que va a ocurrir la eyaculación, se la aguantan. Es más frecuente en esos pacientes, la prostatitis también. Algo a tomar en cuenta. Cómo esto de que se aguantan la eyaculación? Explíqueme, doctora. Al momento de ya sea masturbarse o tener relaciones sexuales, cuando ya sienten que van a eyacular, paran para que no ocurra la eyaculación. ¿Por qué lo hacen? No sabemos, pero cada quien tiene sus hábitos sexuales. Pero sí, muchos hombres lo hacen, hasta masturbándose inclusivemente. Algunos lo hacen con las relaciones sexuales por el asunto de evitar un embarazo cuando no están con protección, pero otros lo hacen inclusive con la masturbación, como una práctica así rutinaria. Sí. Doctora, también las enfermedades venéreas, las llamadas enfermedades venéreas, Ujú. contribuyen a la prostatitis y a la hiperplasia benigna. Eh, la hiperplasia prostática benigna no tiene una causa precisa, o sea, eso, cada hombre es diferente y asimismo la próstata crece en algunos, no crece en algunos. No hay como algo que uno pueda hacer para evitarlo. Lo único que uno puede hacer es ir a sus chequeos rutinarios y de tener una hiperplasia, diagnosticarla y tratarla a tiempo. Pero es algo que no es predecible, o sea, no hay una causa precisa, concisa. En cuanto a la prostatitis, sí, sobre todo dentro de las enfermedades de transmisión sexual, la gonorrea y la clamidia pueden causar prostatitis. O sea, la gonorrea, la Ujú. temida gonorrea, que según tenemos entendido, entre comillas, de que se ha erradicado. No, no, se ve frecuente, sí, todavía sí, o sea, yo no diría eso. No, o sea que ciertamente prolifera Sí, la sí, gonorrea. y da más síntomas en el hombre que en la mujer. Muchas veces el hombre es el que acude a consulta y la mujer no sabe que lo tiene. Entonces lo que se aconseja es que ese paciente que acude con gonorrea identifique todas sus parejas sexuales para tratarles también. Doctora, en cuanto a la hiperplasia benigna del hombre, ¿cuáles son las manifestaciones? ¿Qué puede un hombre decir o llevarlo a pensar que tiene hiperplasia benigna o que está padeciendo hiperplasia benigna?
Sí, dentro del chequeo prostático, que uno se enfoca mucho en el cáncer de próstata, pero también cuando evaluamos un paciente dentro del chequeo prostático, evaluamos lo que se llaman síntomas del tracto urinario. Le preguntamos al paciente cómo está orinando, si está haciendo esfuerzo, si está orinando de noche, si se queda con sensación de orinar, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, eso tiene un puntaje, es como un cuestionario. Y de acuerdo al puntuaje, evaluamos si el paciente va a necesitar tratamiento o no, o si ya es un paciente candidato para cirugía, para disminuir el tamaño de la próstata y que el paciente pueda orinar bien. ¿Por qué? Si el paciente tarda mucho teniendo dificultad para orinar, eso puede ocasionar en el futuro una insuficiencia renal. Y de eso es que cuidamos el paciente con hiperplasia prostática, que no llegue a una insuficiencia renal. O sea, doctora, esto de la hiperplasia benigna y de la prostatitis, usted señalaba que en todos los hombres no, la manifestación no son la misma, y a uno le crece la próstata, a otro no. Sí. Esto no puede indicar que entonces el famoso PSA no es el arma efectiva, ni las mediciones en cuanto a rango es la misma para todos los hombres. No. El PSA sí es un apoyo para nosotros, pero combinado con el tacto rectal, nos ayudamos. Es como uno complementa al otro. ¿Por qué? Porque el PSA, por ejemplo, puede estar alto en un paciente con prostatitis y nos damos cuenta que hay una prostatitis muchas veces por el tacto rectal, porque la próstata se siente inflamada, caliente. También un paciente que tenga la próstata muy grande puede tener el PSA elevado. Y lo otro que evaluamos es la edad. En los laboratorios siempre colocan que el tope es 4, pero por ejemplo, un paciente de 45 años con un PSA en 4 está alto, no está normal. Entonces, por eso tomamos en cuenta la edad. También tomamos en cuenta ya los pacientes que sí se dan su seguimiento anual. En ese seguimiento anual, si hubo un aumento drástico del PSA y lo correlacionamos con el tacto rectal. También, en algunos casos, hay que mandar a hacer sonografía prostática para evaluar el tamaño total de la próstata. O sea que uno complementa al otro y no es como hay pacientes que lo que dicen es, yo me lo hago anual el PSA y no voy al urólogo. O sea, puede ser que este año tuviste el PSA en 1,5 y el año que viene lo tienes en 3,5. O sea, subió 2. Y lo ideal no es que suba 2 por año, sino 1 máximo. Bien, doctora, vamos a una pequeña pausa. Doctora, ¿y el cáncer de próstata? ¿Cuándo se detecta? ¿Cómo se detecta el cáncer de próstata en el hombre? ¿Qué lleva al urólogo a diagnosticar que su prostatitis, su inflamación es un cáncer? Sí, ya el cáncer en el mismo tacto rectal, nosotros decimos que un tacto rectal es sugestivo de malignidad cuando palpamos alguna dureza en una parte de la próstata o palpamos un nódulo duro o una próstata que no se siente uniforme. Entonces, podemos considerar que puede ser un cáncer de próstata. Y añadido a eso, el PSA total. Y otra cosa que no dije anteriormente, el porcentaje de PSA también es importante. El porcentaje me, me puede ayudar a que si un paciente tiene el PSA alto, yo más o menos saber por el porcentaje si es más indicativo de cáncer o de hiperplasia prostática.
Cuando es más sugestivo de cáncer, el porcentaje va a estar por debajo de 10% usualmente. Entonces, ya cuando tenemos la evaluación física, el PSA, y que ya creemos que si hay un cáncer, mandamos a hacer una biopsia prostática. La biopsia es la que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Y actualmente se está realizando lo que se llama la resonancia magnética multiparamétrica, que también a veces para no someter al paciente a una biopsia innecesaria. ¿Por qué? Porque a veces tenemos pacientes que el tacto y el PSA nos sugiere un probable cáncer de próstata, pero cuando le hacemos la biopsia no hay cáncer de próstata y la biopsia es un poco incómoda. Entonces también existe la resonancia multiparamétrica, donde se toman unos factores radiológicos y de acuerdo al grado, o sea, hay una numeración que da la resonancia y de acuerdo a esa numeración decimos así, vamos a hacerle biopsia o no sería necesario hacer biopsia. El tema ahí, claro está, siempre es la cobertura del seguro con la resonancia. La cobertura del seguro. Sí, Esa es muy interesante, doctora. sí. Doctora, los hombres le tememos al diagnóstico del cáncer de próstata. ¿Cuándo se extirpa la próstata? ¿Cuándo el cáncer amerita la extirpación de la próstata? Y si es cierto que extirpar la próstata conlleva a la pérdida de la calidad y la potencia sexual definitiva del hombre. Ya cuando se diagnostica un cáncer de próstata, el tratamiento va a depender mucho de qué grado haya salido en la biopsia. Pero el gol estándar, o sea, en pacientes ya que se detectó a tiempo, es la prostatectomía radical, que puede ser abierta, laparoscópica y robótica, que ya en el país tenemos disponible 2 robots. Digo, el único inconveniente sería el asunto de la cobertura del seguro, pero lo tenemos disponible. Uno en Santo Domingo y otro en Santiago, un robot. Entonces, en cuanto a la cirugía, que es la prostatectomía radical, aquí se saca la próstata completa y las vesículas seminales, que la vesícula seminal, la función es también contribuir en la formación del semen. Entonces se saca todo eso y a veces también hay que sacar unos ganglios para biopsiar, dependiendo, como dije, dependiendo del grado en que salga en la biopsia. Entonces, los riesgos de esa cirugía, sí, hay riesgo de disfunción eréctil, o sea, impotencia, que es lo más temido por el hombre, pero es una de las complicaciones número 1 del procedimiento y que a veces no se puede evitar porque hay que sacar todo. O sea, el objetivo principal de hacer una prostatectomía radical es dejar al paciente libre de cáncer. Y para dejarlo libre de cáncer a veces se afecta la función sexual. Lo otro, la segunda complicación es la incontinencia urinaria, o sea, que se le afecte en la cirugía el esfínter urinario y que el hombre quede con pérdidas. Y yo diría que esa, aunque es como la segunda complicación más frecuente, no se ve tanto eh, ese tipo de complicación. Pero la disfunción eréctil sí, se calcula que más o menos de 10 hombres que se operan, aproximadamente 3 pueden quedar impotentes. Aproximadamente 3. Sí, Eso es un número. actualmente, sí, actualmente al paciente que se opera de radical de próstata siempre se le deja al final sildenafilo, que es Viagra. El Viagra ayuda a que pueda haber una recuperación de la función sexual.
en algunos hombres. Do- Tomas diarias. Doctora, cáncer de testículo. Hay, díganos del cáncer de testículo, pero hay una pregunta de un amigo que fue operado de cáncer de Sí. próstata y él pregunta con vehemencia si el Ujú. cáncer de próstata tiene relación con el cáncer de testículo y de pene. No, ninguna relación. De hecho, el cáncer de testículo es más frecuente en pacientes jóvenes, adolescentes y jóvenes, usualmente antes de los 35 años. Eso es muy importante porque a veces la gente asocia cáncer con vejez y en el caso de cáncer de testículo no es así. Entonces, eh, cáncer de testículo es más frecuente en pacientes que nacieron con el testículo arriba, o sea y que hubo que operarlos en la niñez, por eso, o sea, hubo que descenderle el testículo. Y algo importante es que en esos pacientes que hubo que descenderle el testículo, mientras más tarde se descendió, más probabilidad hay de cáncer de cáncer de testículo. Entonces, eh, con- casi no se da mucha propaganda del cáncer de testículo porque es menos frecuente que el cáncer de próstata, pero lo ideal es que adolescentes y adultos jóvenes se hagan su autoexamen testicular mensual, así como se lo hacen las mujeres con la mama, para detectar cualquier dureza, cualquier cosa diferente que se encuentren en los testículos, detectarlo a tiempo. Y ¿Cuáles por son ejemplo, Sí, dígame, doctora. esos pacientes que se operan de testículo no descendido, o sea, de los testículos que están arriba, se le explica a la madre cómo hacer el autoexamen y luego ya se le da esa responsabilidad al adolescente y se hace mucho hincapié sobre el autochequeo de testículos y también se le da seguimiento anual hasta los 18 años, por eso. Ya a los Doctora, ¿y 18 años. cuáles son los síntomas? ¿Qué le puede decir a un joven o un hombre de 25, 30 años, 18 años que está padeciendo una anomalía cancerosa en el testículo? ¿Cuáles son las manifestaciones? De inicio es solamente que se siente en el testículo algo duro, solamente. Por casualidad hay pacientes que han ido con alteración en el testículo porque un día se dan un golpe y como le duele tanto van al chequeo y cuando uno lo chequea le siente esa dureza. Y también hay otros que sí, de forma rutinaria se revisan sus genitales y ellos mismos se detectan como algo anormal. Doctora, Pero ese, siempre así, como por casualidad. o sea, eventualmente me di cuenta de Sí, que tengo una protuberancia y cuando fui se me diagnosticó cáncer de testículo. sí, a veces llega muy tarde. Eh, como le dije, no es tan frecuente, pero por ejemplo, en mi formación como uróloga, nosotros nos llegó un paciente ya muy tarde. El paciente ya tenía metástasis en hígado, pulmón, cerebro, y fue como en 15 días ya. Devastador. No, sí, ya, o sea, había infiltrado todas partes, no pudimos hacer mucho por eso, porque no da síntomas, a no ser que sea la palpación. Doctora, ¿cómo se trata el cáncer de testículo? ¿Se extirpa el testículo? ¿Afecta las funciones sexuales? Eh, ¿Acarrea impotencia? Estas cuatro preguntas, doctora, porque el tiempo se nos está yendo. Sí, la primera es el tratamiento. Sí, se saca el testículo. Se saca el testículo totalmente y se manda a biopsiar. Luego de que se hace la biopsia del testículo, no, algo importante, antes de sacar el testículo, uno le manda a hacer
unos marcadores tumorales al paciente. Si están alterados esos marcadores, se extrae el testículo completo, se manda a hacer biopsia y de acuerdo al tipo de cáncer de testículo, el paciente la mayoría de las veces amerita también de quimioterapia. Con relación a la fertilidad, no afecta a la fertilidad, a la potencia, no afecta a la potencia, pero sí puede afectar la fertilidad. Como ya expliqué, es más frecuente en jóvenes. En países desarrollados y, por ejemplo, aquí, si el paciente tiene recursos, se le recomienda el congelado de espermatozoides, porque aunque se saque un solo testículo por la quimio y eso, se puede afectar la fertilidad y entonces se manda a hacer una preservación de espermatozoides, que cuesta dinero aquí, Sí, pero siempre se les doctora, recomienda al paciente. doctora, y la pregunta obligada, ¿es tan letal el cáncer de testículo como el cáncer de próstata? Va a depender mucho del tipo. Por suerte, el tipo más frecuente, que se llama seminoma, no es tan letal si se detecta a tiempo. Con la cirugía y con la quimioterapia, el paciente puede llegar a una curación definitiva. O O sea, sea, y no es, pero puede, aparecen unos cuantos que sí son muy letales, pero por suerte son los menos frecuentes. o sea, no son los más comunes. Sí. Finalmente, doctora, cáncer de próstata, de testículo, afecciones en el pene producto de estos cánceres. No, no hay afección en el pene por esos cánceres. Solamente eso, cáncer de próstata, riesgo de disfunción eréctil. Y el de testículos, riesgo de infertilidad. Sería. Ujú. Doctora, usted se refirió y nosotros también al asunto de la cobertura de la seguridad social en estos asuntos. La pregunta nos asalta, doctora, siendo el cáncer de próstata el más común eh, y el cáncer de colon, pero el de próstata en los hombres, el cáncer de testículo, no cubre la seguridad social cabal y totalmente estas afecciones, ya que su letalidad y el daño a los hombres es casi irreversible. Sí, o sea, sí hay cobertura para el tratamiento de cáncer de próstata, lo que todavía no hay mucha cobertura es para la parte de tecnología, por así decirlo. Por ejemplo, una cirugía robótica. Sí hay cobertura, por ejemplo, para una cirugía abierta, a veces para una cirugía laparoscópica. Y algo importante es que para el cáncer de próstata hay una buena cobertura de toda la parte que tiene que ver con terapia hormonal que a veces necesita el paciente, radioterapia, quimioterapia. Sí hay relativamente buena cobertura y, por ejemplo, en el seguimiento también hay buena cobertura en cuanto a estudios de imágenes. Solamente es siempre confirmar que realmente el paciente tiene el cáncer de próstata para que le suministren los medicamentos. Pero sí, no son medicamentos que se compran en la farmacia, sino en sitios específicos que traten cáncer. Pero sí ha mejorado la cobertura en cuanto a los medicamentos, a la cirugía, sí. Y por ejemplo, el cáncer de testículo también, hay cobertura al tratamiento. La parte de preservación de espermatozoide no hay cobertura, que siempre los urólogos tenemos queja con el sistema de seguridad social que cubre evitar embarazo, pero no cubre la fertilidad, que es lo que hace que la gente forme familias. Y Así es, la doctora. seguridad social es una seguridad social familiar. Así es. Ese es el principio fundamental. Sí, Salud familiar. Doctora, se nos sí. acabó el tiempo, pero rápidamente, eh,
¿qué costumbres contribuyen en el hombre principalmente? ¿Qué hábitos contribuyen a dañar y a provocar la próstata y el testículo? Y una pequeña exhortación a los amigos de consulta. Sí, el cáncer de próstata y cáncer de testículo muchas veces no lo podemos evitar, pero sí hay un factor de riesgo principal en el cáncer de próstata que es el riesgo familiar y ya se han relacionado también los malos hábitos, consumo de grasa saturada, falta de ejercicio. Yo diría lo mismo que para todo lo relacionado a la salud. Hay más riesgo en esos pacientes, que ya sería importante en el hombre que cuide su salud. Como digo yo, la salud masculina empieza desde el nacimiento. Y primero los padres deben fomentar esa salud masculina para que ya cuando sea un adulto, el paciente tenga y sepa la responsabilidad que tiene sobre su salud. Doctora, dígale a los amigos de consulta participativa dónde contactar a la doctora Eva Martes. Estoy ubicada en la Clínica Unión Médica del Norte, en Santiago, en el consultorio 560 de la Torre E. Bien, doctora, se nos acabó el tiempo. Nos quedan una serie de preguntas y aquí producción me está mirando con las cejas torcidas porque no tratamos la urología en la mujer, la urología Ah, del niño, pero quiero comprometerla para una próxima consulta con esos temas, doctora. claro, claro. Siempre Gracias, a la doctora. orden. Gracias a Gracias. ustedes por la invitación. Bien, amigos televidentes, después de esta consulta con la doctora Eva Marte, cirujana, uróloga pediátrica, sobre la salud masculina, específicamente sobre cáncer de próstata, cáncer de testículo y las afecciones que atacan la salud del hombre, solo nos resta darle las gracias por acompañarnos e invitarle a nuestra próxima consulta orientadora de salud. Hasta la próxima, amigos.